a mirar de dónde viene la palabra como tal. Primero vamos a mirar su significado, y en hebreo aparece como la palabra isum, que significa tapar la boca, y en el griego viene la palabra nestis, que significa no comer o abstenerse de comida. Y eso básicamente es el significado del ayuno como tal, como dice la palabra, cerrar la boca o no comer en ese día. Es una práctica que no solamente el cristianismo la hace, sino en diferentes culturas y diferentes religiones la han venido haciendo. En el Medio Oriente siempre era una práctica que representaba humildad o dolor, sobre todo cuando había duelo. La gente acostumbraba a entrar en ayuno también como para demostrar ese duelo. Y en Israel también se ha practicado. Sin embargo, esta palabra no se utiliza, la que acabamos de ver en hebreo, dentro del Pentateuco o la Torá inicialmente. O sea, no es dentro de los mandatos del Señor para el pueblo de Israel. Sin embargo, hasta la fecha se practica en la celebración de Yom Kippur. Yom Kippur es la fecha más sagrada para el pueblo de Israel. Es el día donde el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y todo el pueblo permanecía obedeciendo la palabra del Señor, como dice en Levítico 16:29. Dice: esto será por estatuto perpetuo en el séptimo mes, en el 10º día del mes. Humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Como ven, aquí dice la versión original, humillaréis vuestras almas. En las versiones, en una versión internacional habla de la palabra ayuno, pero esta palabra, como decía, en el hebreo no aparece en la Torá o en el Pentateuco. Así que ese humillar vuestras almas que nos habla aquí la versión original contemplaba eso. Pero como ven, es una acción de humillación, de entrar humildemente, reconociendo sus faltas, sus pecados, porque era el día precisamente de pedir perdón, el día que se hacían los sacrificios del sumo sacerdote y se imploraba el perdón para todo el pueblo. Así que la gente entraba en una actitud de humillación, y mucha gente pues dejaba de comer también ese día, y desde ahí se volvió una práctica común hasta la fecha, como les decía, la fecha más conmemorada, más sagrada para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Como lo dice, es un estatuto perpetuo, es para que se haga por todo el tiempo, y hasta la fecha el pueblo de Israel sigue siendo obediente a esta fecha, celebrándola este año. Empieza el 27 de septiembre a las 6 de la tarde y entran en ese ayuno por 24 horas. La última comida se hace antes de las 6 de la tarde. Y a partir del momento se entra en completo ayuno, pero sobre todo no es dejar de comer, como dice la palabra, es entrar en humillación, reconociendo sus pecados, y de alguna manera es entristecer el alma, reconociendo lo que se ha faltado al Señor y pidiéndole perdón. Ese es el día de perdón o expiación para el pueblo de Israel, y es la única parte en el Pentateuco donde se habla de este tema. En el resto del Antiguo Testamento, la primera vez que se menciona el ayuno como tal es en Jueces 20:26, donde dice: entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Es una práctica, como les decía, dentro del todo el Medio Oriente, cuando había tristeza, cuando había dolor, cuando había duelos, cuando se perdían guerras y perdían, en este caso, muchos hombres, como en este caso está mencionando la palabra, en una guerra entre sus propios hermanos,
hubo una gran mortandad y el pueblo entero entró en ayuno. Y eso era básicamente diciendo al Señor, estamos tristes, estamos en duelo porque no contamos con tu respaldo, tu favor. Y eso básicamente es la manifestación donde la gente lo hacía. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se menciona, son pocas las situaciones relativamente en todo el Antiguo Testamento donde los pueblos entraban en ayuno. Y básicamente, como les mencionaba, básicamente estaba relacionado cuando habían pérdidas en guerras o la situación de enfermedades o en estos casos de pandemias, como digo, de epidemias, que también había una mortandad, la gente entraba en ayuno y básicamente era para mostrarle como la tristeza o el dolor al Señor. En el Nuevo Testamento se menciona en Hechos 13, 2, 3. Hay un ejemplo, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces también es un símbolo, es una práctica común que se utiliza para ungir a las personas, para antes de encomendarlos a una misión. Se acostumbraba también a ayunar, a orar y se ponían las manos pidiéndole el favor del Señor, la unción, lo que se conoce como la unción, y era lo que los discípulos lo practicaban también en el Nuevo Testamento. Entonces, como vemos, se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en el Pentateuco, en la Torá, no es un mandato. Pero como vemos, a pesar de que no es un mandato, es una práctica común dentro del pueblo y dentro de la iglesia. Hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayunos solemnes, como les decía, el de Yom Kippur es un ayuno solemne. Y hay ayunos también de arrepentimiento y de adoración. Zacarías también hay varios ejemplos hay varios fechas donde en ese libro se mencionan varias fechas donde hacían ayuno por diferentes situaciones, pero básicamente el ayuno es para arrepentimiento y adoración, y a pesar, como les decía, de que se muestra un lado de tristeza, de duelo, es para celebrar y es de gozo y alegría, y debe ser así precisamente cuando uno lo entrega eso al Señor, ese sacrificio de cerrar el estómago. Yo creo que para todos es muy buena la comida y nos gozamos comiendo. Así que es algo que uno le entrega al Señor en forma de sacrificio, pero que al final debe ser de gozo y alegría. Y por eso se considera una fiesta, como les decía hasta el día de hoy, Yom Kippur. Y los discípulos así lo mencionaban, y Pablo también hace referencia a él, y eso indica que en la iglesia primitiva y en las primeras épocas del cristianismo se seguía practicando esta fiesta del ayuno, como dice en Hechos 27:9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Y eso hace referencia precisamente cuando Pablo iba hacia Roma, él advirtió que esa era una época difícil de navegar por los vientos. Ahorita precisamente estamos acercando a la época de huracanes, y en esa época también estas fechas de septiembre eran fechas de vientos fuertes y huracanados, así que le advertía eso, pero hace referencia a la fiesta del ayuno como una práctica habitual en esa época. Entonces el ayuno tiene una expresión de dolor, es indiscutible, pero también nos ayuda a comprender la voluntad del Señor. Así que cuando uno quiere consultarle al Señor o tiene una misión por empezar, como mostrábamos también, cuando iban a mandar a alguien, a respaldar a alguien, a la gente, la iglesia ayunaba, también en la vida personal debemos hacerlo. Y creo que es una práctica muy recomendable, humillarse ante el Señor y no tomar decisiones por voluntad propia, sino someternos a la voluntad de Él. Y
En el libro de Esdras, en el capítulo 8, 21, nos pone un ejemplo de esta situación. Y nos refiere este pasaje que para mí en lo personal ha sido de mucha bendición y de práctica en mi vida. Dice, luego estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Como ven, cada vez que un hombre de Dios quería consultarle al Señor o pedir el respaldo, el apoyo en un proyecto que tuviera, que Dios le había puesto un sueño, era una práctica común de orar y ayunar. Y básicamente es mostrarle al Señor forma humilde de que estamos dispuestos a hacer su voluntad, de que si no es la voluntad de Él, pues que nos cambie, nos cierre las puertas, o que si es su voluntad las abra. Eso es humildad. Y esa es la actitud que la gente hacía al cerrar la boca, al cerrar el consumo de alimentos de esos días para someterse a la voluntad del Señor como muestra de su humillación ante Él. Así que es una práctica muy recomendada, es una práctica buena que nos ayuda espiritualmente y que, como vemos, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de esta práctica, a pesar de que no es un mandamiento, es algo voluntario que debemos hacer. Sin embargo, hay ayunos falsos, y eso es una práctica también común en las iglesias, y así lo fue también dentro del pueblo de Israel, cuando la gente lo hacía como un sacrificio para tratar de, como decíamos, de extorsionar al Señor, de buscar un favor sin la humildad adecuada, simplemente como casi que una huelga de hambre, exigiéndole al Señor algunas cosas. Y es lo que el Señor condena, y es lo que el Señor no entra en ese juego de ver el ayuno cuando sabe la intención del corazón. Entonces, el ayuno, como decíamos, es un arma espiritual muy poderosa, pero que si se hace en forma inadecuada también puede ser de maldición o lleva unas consecuencias, como también lo vemos en la cena del Señor, como digo, si se hace en forma indigna, también tiene unas consecuencias. Así pasa también con el ayuno, si busca un propósito que no es respaldado por el Señor. El ayuno falso nos menciona Jeremías 14, 11 al 12. Hemos hablado de Jeremías y aquí nos muestra un episodio precisamente también cuando los falsos profetas utilizaban esto como un método para extorsionar al Señor. Y así le responde: entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo, aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad, voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Y eso nos muestra lo serio que es esto. De nada sirve hacer ayuno cuando se tienen intenciones que no son del agrado del Señor. Dios, como Dios conoce nuestros corazones y sabe con qué propósito lo hacemos. Como les decía, esto no es de buscar un favor en forma inmerecida, sino todo lo contrario. Hay que humillarnos y someternos a su voluntad, y para eso es el ayuno. El Señor nos dice cómo debemos ayunar y nos aclara precisamente voz propia en Mateo 6, 16. Nos dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Y es muy específico en esto. Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, vemos que el ayuno tiene recompensas, y es recomendado por el Señor, es avalado por Jesús, pero nos dice, no es para que la gente se dé cuenta, eso no es para estarlo ventilando, no es para estar comentando a la gente que estamos en un momento de sacrificio, de
de, de que estamos aguantando hambre por un propósito especial, es algo solamente para que el Señor lo sepa, para estar en comunión con Él, en intimidad, y como dice, lo que se hace en secreto, en forma adecuada, Él lo recompensará en forma pública. Pero si lo tratamos de hacer público, pues ni siquiera en lo privado vamos a tener ningún beneficio. ¿Cómo sabemos que el ayuno que hacemos le agrada a nuestro Señor? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos, y si hemos ayunado, siempre queda esa pregunta: ¿será que eso le agradó al Señor? Y lo más significativo de eso es hacerlo en forma honesta, en forma sincera. El tiempo que uno lo haga no es lo significativo, como dice, es lo que el Señor le ponga a hacer, y hay ayunos parciales, hay ayunos completos, pero es algo entre el Señor y cada persona, lo que el Señor, lo que cada quien quiera, lo que considere que es necesario para estar en esa intimidad del Señor, que nada lo distraiga a uno, ni siquiera el hambre ni nada, sino que estar uno en comunión perfecta con Él. Es cada quien libre de hacerlo. Sin embargo, en Isaías 58, del 1 al 12, es un pasaje muy conocido que nos habla de este tema, y que muchos maestros utilizan este pasaje para explicar cómo se debe hacer un ayuno. Lo voy a leer rápidamente, es un poco extenso, pero nos ayuda a aclarar varias cosas, y por eso es importante que lo leamos. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Fíjese, aquí vemos la intención de ellos. Estaban tratando de casi que extorsionar al Señor, como si esto hiciera cambiar la voluntad de Él a favor de ellos. Dice: pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Creo que aquí nos queda claro lo que no es el ayuno, y el Señor es muy directo con este tema. Pero a partir del 6 nos dice: el ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir el desnudo y dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño, y será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Entonces, de aquí podemos resumir algunas cosas. Como les decía, el ayuno debe ser un día aceptable al Señor. Y es un día que uno debe dar testimonio y sobre todo hacer las cosas para agradar al Señor, y que sea un día que pueda aceptarlo como un día bueno.
Dios, como dice en su palabra, quiere que rompamos esas cadenas de injusticia en nuestras vidas, como dice que desatemos las correas del yugo, que demos todo tipo de esclavitud, a que estemos aferrados. Es un día para reflexionarnos, para evaluarnos, que ponga a libertad a los oprimidos, dice, y eso nos habla de nuestro labor con las personas que pueden estar a nuestro cargo también, que compartamos nuestro pan con el hambriento, quiere que nuestras vidas, un cambio en nuestras vidas antes de que las circunstancias cambien. Y esto es clave. Es lo que siempre hemos hablado. Dios quiere un cambio en el corazón, una actitud que cambie en estos momentos, que sirva para evaluarnos, en esos momentos de que nada nos distraiga, que estamos en comunión con el Señor. Siempre debemos estar pidiendo perdón por todas nuestras faltas y cambiar, que es lo que el Señor le agrada. Y eso trae unas bendiciones para nuestras vidas en el campo físico. Dice, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como un jardín bien regado, dice la palabra, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño, y será llamado reparador de muros y destruidor de calles transitables. Entonces, como decía, el día del ayuno es un día donde se reciben muchas bendiciones en el campo físico, en nuestras vidas, y además en la comunidad, si se hace en forma conjunta, hay bendiciones para el pueblo. Sin embargo, es un día que uno estará orando, alabando al Señor, estudiando la palabra. No es simplemente aguantar hambre, porque así como decía, no pasará absolutamente nada. Así que es una práctica recomendable, es una cosa que debemos hacer constantemente cuando necesitamos guía, cuando necesitamos un respaldo, cuando queremos evaluarnos en intimidad con el Señor, que nos hable a través de su palabra. Todo esto le encanta al Señor, que como digo, le demos la prioridad a Él por encima de nuestro estómago, de nuestras necesidades físicas. Son cosas que al Señor le agrada. Como les decía, no es un mandamiento específico, pero sí es un día para aprovechar a pedir perdón, es un día para alabarlo, para disfrutar de su presencia, y por eso debe ir siempre unido a adoración, alabanza y el estudio de la palabra. Entonces, qué rico que uno pueda tener esa voluntad, ese deseo de ofrecer ese rato puede ser, o el día, o los días que uno quiera de ayuno, y simplemente estar atento permanentemente a su respuesta, a su respaldo, a ver qué nos dice a través de su palabra, y que nada nos distraiga.